Hoy es un día importante porque en todo el mundo cristiano se celebra el Día de la Resurrección y para nosotros no podía ser de otra manera. La verdad es que deberíamos de hablarlo más a menudo porque la resurrección es algo que no cala demasiado en los creyentes, o dicho de otra manera, no se vive como se debería de vivir diariamente. Y la verdad es que es la esperanza más bonita que tenemos y día a día habría que renovarla. Vamos a tener una lectura que quizá os extrañe porque no va a ser el día de la resurrección, el Señor que ya no está en la cueva, todo esto que normalmente se habla. Voy a ir más allá. Voy a ir a hablar de la resurrección no solo del Señor Jesucristo, que es fundamental, sino de los creyentes. Y de los que no son creyentes que también van a resucitar. Así que intentaré dar una pasada por el significado de la resurrección, la importancia que tiene para los creyentes y para aquellos que no sean y no sepan que van a resucitar también. Y para ello he escogido el pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, del verso 1 al 24. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 24. Dice el apóstol Pablo: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ojo al dato, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y vamos a tratar de introducirnos en este tema tan importante que es la resurrección. En primer lugar, diré que el Evangelio es algo tan grande y tan profundo que no hay ningún hombre que esté capacitado para explicar el sentido total del Evangelio, porque es tremendamente amplio. Pero el Evangelio es, por otra parte, es algo que puede ser comprendido por cualquier persona. Diréis, esto parece una incongruencia, no hay nadie capacitado para explicar el sentido más profundo del Evangelio y ahora dices que puede ser entendido por cualquier persona. Digo esto porque el Evangelio también se puede reducir a unas pocas palabras, a una de las frases que el apóstol Pablo dijo escribiendo a los romanos. Pero aunque son muy pocas palabras, sintetizan el mensaje del Evangelio. Están en Romanos 4, verso 25. Y os la leo. Dice el apóstol Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se puede compendiar en menos palabras el mensaje del Evangelio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Entregado y resucitado. Pero claro, hay que emplearlo. ¿Entregado por qué? Por nuestras transgresiones, por nuestros errores, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Fue entregado por eso. Pero también fue resucitado para algo muy importante, para nuestra justificación. En la resurrección, cuando Jesús se presenta delante del Padre, quiere decir que la obra está absolutamente consumada, que no ha habido ningún fallo ni error y el Padre ha aceptado su resurrección. Por lo tanto, nuestra justificación, la muerte vicaria del Señor Jesucristo, se hace una realidad presente en nosotros y se nos aplica a nosotros, pecadores, que merecíamos la muerte por todos nuestros pecados y, sin embargo, el Señor Jesús ahora delante del Padre nos presenta justificado. Y las palabras que hemos leído evidentemente apuntan todas a la resurrección. Ahora, quiero decir también otra cosa. Por muy sublime que fue, por muy sublime que sea lo que Cristo hizo, por muy importante que sea lo que Cristo dijo, por muy grande que hubiese sido su doctrina, por muy revolucionaria que hubiese sido su doctrina a nivel social o desde el punto de vista social, por mucho que él se hubiese identificado con los hombres, por mucho que él hubiese vivido los problemas de los hombres, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros no podríamos estar hoy aquí predicando al mundo el mensaje de salvación. Todo se hubiese quedado en muy buenas palabras. Es importante, ¿eh? Por eso quiero resaltar un texto tremendamente importante que hemos leído ya en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que es el verso 19. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo, porque si lo dijese yo me podríais apedrear si quisierais. Pero lo dice el apóstol Pablo. Dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, a ver si hay alguno que espera en Cristo solo para esta vida, para que le vayan las cosas bien. ¡Ojo! El apóstol Pablo lo está advirtiendo, si nuestra esperanza en Cristo es exclusivamente para esta vida,
somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Este es un texto un tanto difícil de traducir, pero el sentido que más se aproxima es el que yo voy a decir ahora. Y es este. Si nuestra esperanza en Cristo es exclusivamente para esta vida, no merece la pena. No merece la pena esa esperanza, ¿eh? Esto es muy duro, ¿eh? Pero es así. Si nuestra esperanza en Cristo es exclusivamente para esta vida, no merece la pena. Lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo digo yo. Porque si la esperanza cristiana que tenemos tú y yo en Jesucristo no nos trasciende más allá de esta vida, que es la que estamos viviendo ahora, si todo lo que puede ofrecer el mensaje evangélico que estamos predicando es exclusivamente para esta vida, tal y como la tenemos que vivir, a mí no me merece la pena, no sé a vosotros, no merece la pena tal como está la vida. Y vamos a poner ejemplos concretos. En el mundo se han levantado hombres y mujeres que han dicho cosas importantes, no solamente Jesús de Nazaret, sino muchos hombres y mujeres. La diferencia entre Jesús de Nazaret y los demás es fundamental, eso sí. Pero muchos han salido y muchos han dicho lo que él dijo cuando estaba en este mundo, copiaron sus palabras. Y lo que dijo él a través de la revelación de Dios mucho antes de venir Jesús a este mundo, también las copiaron. Muchos hombres y mujeres en la historia de la humanidad dijeron todo o parte de lo que Dios había dicho, aunque no creyesen en ese Dios. Intentaron poner en marcha, y ahí no puedo extenderme, muchos movimientos sociales revolucionarios importantísimos, pero nunca hasta ahora, después de miles, de 2000 años desde la primera venida del Señor, y mucho antes, nunca consiguieron nada. Y hoy, en el 2022, se sigue sin conseguir nada. La vida sigue estando igual y el hombre a través y por los muy buenos principios que tenga, no consigue cambiar esta vida. Así que todo lo que es trascendente, todo lo que ha movido a hombres y mujeres, todo lo que ha movido al mundo, ha salido de labios de hombres y mujeres que de alguna manera estaban repitiendo todo lo que Dios había dicho o había intentado poner en marcha a lo largo de la historia. Y el mensaje del Evangelio tiene que ver con esta vida. El mensaje del Evangelio tiene que ver con tu vida y con la mía. Pero no para dejarla como está. Para eso no necesitamos el mensaje del Evangelio. No para dejarla como está, sino para cambiarla. Cambiarla. Para cambiar nuestra vida. Y los hombres no pueden cambiar nada. Y lo acabo de decir, por mucho que lo intenten, los hombres no pueden cambiar nada si su corazón no ha sido cambiado por Cristo. Y la resurrección es un acto increíble porque es la superación de todo lo que no funciona. Esa es la resurrección. La superación de todo lo que no funciona. Y ahora pensad mentalmente por un momento, ¿qué es lo que no funciona en esta vida? No me digáis la seguridad social, porque ahora va mejor.
No funciona la paz, no funciona la solidaridad, todos nos quejamos de las enfermedades y con mucha razón, de nuestros dolores, y por no emplear ninguna palabra grosera podríamos decir que esta vida es lo que es. Así que la resurrección, y es donde más quiero incidir, la resurrección es un acto increíble. Es un acto increíble porque es la superación de todo lo que no funciona. A partir de la resurrección de hombres y mujeres que han entregado su vida aquí, a partir de ese momento, el mundo funcionará de otra manera. Y la resurrección, acordémonos de esto, hermanos o amigos que nos estáis viendo, la resurrección es la expresión máxima de la salvación. Si nos quedamos sin resurrección, la esperanza de la salvación se queda cortada. La resurrección es la expresión máxima o el culmen de la salvación que hemos recibido ya aquí. Y la Biblia dice tres cosas, dice muchas, pero acerca de lo que estoy hablando veo yo tres cosas. La primera, una muy importante, que la persona que reconoce, eso lo dice la Biblia, para el que no lo sepa y para los que lo sabemos, pues tenerlo en la memoria. La persona que reconoce su insuficiencia delante de Dios, su insuficiencia sabéis lo que es, está claro. Es decir, no puedo más, no soy suficiente para controlar nada ya. Pues la persona que reconoce su insuficiencia delante de Dios o que reconoce su pecado, sus errores o sus faltas delante de Dios y pide a Dios el perdón de sus pecados y acepta que Cristo vino para morir por sus pecados en la cruz, esa persona está salvada por la fe en la muerte de Cristo Jesús. Y la salvación es una realidad presente en el corazón humano, una realidad ya, ahora y presente en el corazón humano. En la vivencia interna de los seres humanos, cuando se abre el corazón a Cristo. Y esa es la verdad, una realidad presente en el corazón de los seres humanos. La otra cosa que quería decir es que estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Y puede parecer una contradicción, pero no lo es. Cuando una persona decide arrepentirse y pedir perdón a Dios, el Espíritu Santo viene, mora o habita en el corazón de esa persona. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11, fijaos lo que dice el apóstol Pablo, dice, y si el Espíritu de aquel, el Espíritu del Padre, de Dios Padre, que levantó de los muertos a Jesús, está en vosotros, y ahora hago la pregunta, ¿está en vosotros? Porque lo que va a decir el apóstol Pablo es importante y tiene que ver si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, y ahora dice, por el Espíritu de Dios que está en vosotros. ¿Está el Espíritu de Dios en nosotros? Si es así, dice, vuestros cuerpos mortales serán vivificados. Es decir, va a ser el Espíritu Santo el que transforme y los vivifique y les dé vida
después de la muerte. Es decir, tenemos la salvación aquí y ahora, pero tiene que desarrollarse plenamente y se desarrollará cuando este cuerpo sea trascendido por el Espíritu Santo y convertido en un cuerpo de naturaleza distinta, totalmente distinta, porque será un cuerpo vivificado por el Espíritu Santo, al servicio del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo también en esta carta que se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Pero algunos dicen, un cuerpo etéreo. No. Cuerpo espiritual significa cuerpo que se puede tocar al servicio del Espíritu. Ese es cuerpo espiritual. Ahora, tercera cosa. Podrá participar de esto, de esta resurrección. ¿Quién podrá participar? Pues todos, absolutamente toda la humanidad resucitará. Hay un texto del apóstol Pablo también que es fundamental para entender esto y está en la segunda carta a los Corintios 5:14. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Bueno, esta palabra de constreñir creo que está un poco pasada, ¿no? Así que vamos a actualizarla, como dice el diccionario de la RAE, y diremos, el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos impele, pensando esto, que si uno murió por todos, no dice por ti, por mí, aquí dice por todos, está incluida toda la humanidad. Que si uno murió por todos, luego todos murieron en la muerte de Cristo en la cruz, estaba muriendo la humanidad entera. Que no se nos olvide, no solo los creyentes, estaba muriendo la humanidad entera. Luego todos murieron y Él por todos murió, no por unos cuantos, por todos murió. Para que los que viven, y este es un anuncio y una advertencia a los que están vivos aún y no tienen al Señor, para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, que giren su cara hacia Dios, que es el que ha muerto en la cruz por ellos y ha resucitado por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Veis la inclusión de toda la humanidad en todos estos textos? Todos estamos metidos ahí. Porque Cristo no murió solo. A veces se nos presentan estas escenas como en Semana Santa y una imagen de un Señor solo y tal, que no. No. Cristo no murió solo. Y no me refiero a la compañía de crucificados que podría tener alrededor, que podrían ser decenas o centenas, no lo sé. Ni incluso a los dos ladrones que habían a su izquierda ni a su derecha. No murió solo, porque Él no estaba en la cruz, ojo, Él no estaba en la cruz para morir mi muerte, ni tu muerte. Lo he dicho al revés. Él no estaba en la cruz para morir su muerte, sino la nuestra. Por eso no estaba solo, le estábamos acompañando todos. Él estaba en la cruz para morir, no para morir su muerte, sino la nuestra, y no la de Él. Por tanto, estaba muy bien acompañado, muy bien acompañado. Hablando con Pilato, en esa escena en que Jesús lo presentan delante de Pilato, Pilato le hace alguna pregunta y el Señor Jesús no responde y le dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder para enviarte a la muerte? Que no me estás contestando. ¿No sabes que tengo poder para enviarte a la muerte?
Y el Señor Jesús le dice, estás equivocado. Ningún poder tendrías sobre mí si no te fuese dado de arriba. Porque Cristo no podía morir y sin embargo murió por ti y por mí. Cristo no podía morir porque Él lo había dicho ya cuando resucitó a su amigo Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso Él no podía morir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, igual que Jesús. Y otra pregunta, ¿cuándo resucitó? ¿Quién resucitó? ¿El Señor Jesucristo? Todos resucitamos cuando Él resucitó, absolutamente todos. La Biblia tiene una respuesta clara hacia esto. En Cristo todos los hombres y mujeres hemos resucitado, lo que quiere decir que nuestra salvación está ya hecha. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez. Pero cuando Cristo murió y resucitado, toda la humanidad muere y resucita. La salvación está hecha ya por toda la humanidad. Y alguno dirá, qué fácil. Como las películas dicen, ¿dónde está lo malo? ¿Cuál es el pero? Pues sí, hay un pero. Depende de que yo la acepte. Es decir, todo está hecho sin exclusión de personas. Pero falta que yo diga, Señor, me acojo a tu muerte, me acojo a tu resurrección, te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que entres en mi corazón. Y ese es el pero que tanto le cuesta vencer al hombre. Pero la salvación, no lo olvidemos, y la resurrección está hecha. Cuando el Señor Jesús habló de su resurrección, vamos a ver si habló de su resurrección o la de todos los hombres. Y para eso he cogido un texto del profeta Oseas en el capítulo 5 y parte del 6 que dice así. Ahora habla Dios, dice, volveré luego a mi lugar, en medio de su pueblo que la había abandonado, Volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia, dice Dios, me buscarán, porque ha llegado allí otra vez a su pueblo. En medio de su angustia, me buscarán. Y ahora habla el pueblo, y dice el pueblo, venid y volvámonos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos con Él. Profeta Oseas, 725 años antes de que el Señor Jesucristo comenzase su ministerio. Y es que la voluntad de Dios, el deseo vehemente de Dios es este. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Nos ha dado la muerte en Cristo, nos ha dado la resurrección. Y la voluntad de Dios no es unos cuantos que se salven, que todos los hombres, dice el apóstol Pablo, y se lo dice a Timoteo, que está pastoreando una iglesia grande como Éfeso, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y la resurrección tendrá 2 dimensiones. Esto también es importante que no se nos olvide. Y la primera va a ser la muerte. No hay resurrección sin pasar por la muerte.
La primera va a ser la muerte. Y a veces la muerte se nos hace, especialmente cuando el muerto es alguien que no conocemos, así como que nos da prácticamente igual, ¿no? Pero ahora mismo cuando estamos hablando, y no sé ni la hora que es, las 12, muy bien. Pues a las 12 hay gente que está muriendo aquí en el Hospital Peset, pero en todo el mundo imaginaos cuánta gente está muriendo. Mientras estamos aquí, miles y miles de cadáveres en todo el mundo están llegando al cementerio o a los tanatorios o donde quiera que tengan que ser enterrados. Y lo vemos tan normal, entra la gente en los cementerios y lo vemos todo tan normal. Y esto va especialmente para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Pero un día, eso que vemos tan normal nos tocará a nosotros. Y uno de esos cadáveres que entra en el cementerio seré yo. Y seguramente, sin temor a equivocarme, serás tú también. Pero Cristo murió nuestra muerte, siendo pecadores y estando destituidos de la gloria de Dios. Él quiso hacer eso por amor a la humanidad a la que había creado. Él murió nuestra muerte para que nosotros tengamos vida eterna. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y casi siempre se piensa lo siguiente: bueno, los hombres resucitarán porque Cristo resucitó. Pues eso no es la verdad primaria del Evangelio, sino la segunda. La primera es que Cristo resucitó porque nosotros resucitamos. Y no es igual, es diferente. Y voy a leer los textos que hemos leído también anteriormente y vamos a ver quién murió en la cruz y quién se levantó en la resurrección. Este es el versículo 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Dice Pablo, vamos a ver, porque dirá, bueno, es que esto lo ha hecho Raúl, parece que suena un poco mal, ¿no? Dice Pablo, porque si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, es lo que se estaba predicando, la resurrección. Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ahora les hace una pregunta. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que los muertos no resucitan o que no hay resurrección de muertos? Porque se estaba diciendo en la iglesia de Corinto que Cristo sí había resucitado, pero nosotros no íbamos a resucitar. Y era un gnosticismo allí en Grecia, en Corinto, donde decía que el alma nuestra se nos irá luego, pero nosotros no resucitamos. Y el apóstol Pablo ataca duramente. ¿Cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Palabras del apóstol Pablo. Tampoco Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó porque nosotros teníamos que resucitar y así lo quiso Él. Porque Él ni murió por Él ni resucitó por Él. Murió por nosotros y resucitó por todos nosotros. Y la resurrección no es un hecho individual, es un hecho colectivo donde todos tenemos que resucitar. Y que no afecta a uno, ni a dos, ni a tres, afecta a toda la humanidad. Lo primario es la resurrección de los muertos y la vida, y Cristo vino para hacer posible esa capacidad, esa parte importante del programa de Dios y del reino de Dios. Y esto se hará porque es el programa de Dios y es la extensión del reino de Dios. Lo quiera alguien o no lo quiera. Y cuando las personas, y ahora ya me estoy refiriendo a toda la humanidad, cuando las personas partan de esta vida, los que no creen y dicen que es mentira todo esto, resucitarán. Y eso ya no lo pueden parar. Porque es un hecho real que solamente espera un futuro para consumarse, pero ya
es un hecho real. Como ya es un hecho real que Cristo venció todos los poderes de este mundo y hará todo lo necesario para que su reino se establezca entre todos los hombres y sobre todas las potencias humanas, y Él tendrá el poder y el dominio de toda la creación. Es un problema de tiempo, como digo, pero ya es un hecho para los que le esperan, los que hemos creído en Él. En 1 Corintios también está capítulo 15, dice: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, fue Adán, el que nos contagió a todos, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, todos morimos, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí establece, como los militares, un orden, ¿no? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, y como dice Apocalipsis 20:11, toda la humanidad se presente delante del gran trono blanco para ser juzgado. Y lo triste y lo lamentable de todo esto es que algunos resucitarán para muerte. He dicho que todos resucitarán, todos, pero unos para vida eterna y otros para muerte. Pero la resurrección es vida, y esto es una contradicción lo que acabo de decir. Pero ellos, lo dice el Señor Jesucristo, resucitarán para muerte porque están excluidos de la felicidad con Dios, de la gloria de Dios y de la paz de Dios. No me quiero quedar con estas palabras un poco tristes para aquellos que seguramente o están aquí o nos están viendo, porque hay una posibilidad al alcance de todo el mundo. Por eso estamos aquí hoy predicando el evangelio de salvación, no de condenación. Predicamos un evangelio de salvación. Hay una posibilidad al alcance de todo el mundo. Puesto que el Señor ya ha muerto por todos nosotros, ya lo ha hecho por ti y por mí, creas o no, porque ya ha muerto nuestra muerte, porque ya ha resucitado el Señor Jesucristo, nuestra resurrección nos la ofrece de manera gratuita, y entonces hay la posibilidad de que nosotros, entendiendo nuestra necesidad aquí en el corazón, le aceptemos en nuestro interior, en la intimidad de nuestro corazón, para que cuando el Señor venga, vayamos todos juntos con Él, a los que el Señor viene a buscar en su segunda venida. Todos podamos ir juntos. Fue la promesa del Señor Jesús cuando estuvo aquí, cuando los discípulos se ponían tristes porque Él les hablaba de tener que ir a Jerusalén y tal, y les habló de la segunda venida. Les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, también volveré. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la batalla del Pacífico, donde soldados estadounidenses estaban cercados en las Filipinas, hubo un batallón que se quedó totalmente cercado allí, se le acababan los víveres, la munición, el agua.
y no había manera de salir de allí, estaban rodeados de japoneses. Y una persona, conociendo esto, un mando, un hombre importante, cogió y dijo, me vuelvo a Estados Unidos y voy a traer refuerzos. Y cuando subí a la rampa del barco les dijo, no os preocupéis que yo volveré a por vosotros. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron más meses, el agua se acababa, la munición, la compañía tenía ya la moral por los suelos, estaban absolutamente derrotados cuando apareció con las tropas de liberación el famoso general MacArthur. Esto es una historia real. Y liberó a aquellos hombres. Y muchos de aquellos hombres hoy aún se acuerdan las palabras del general que les dijo, volveré a por vosotros. Y si esto lo dijo un hombre serio, un hombre responsable, pero un hombre, y Cristo está por encima de los hombres, y Él ha dicho, vendré otra vez. Y Cristo tiene un mensaje. Él vuelve a llamar a los que le esperan. Él volverá para recogernos, a los que hemos reconocido nuestro pecado, a los que le hemos pedido perdón a Dios por nuestro pecado, por nuestros errores, por nuestras maldades, a los que hemos visto la necesidad de esa muerte y de esa resurrección a nuestro favor. Pero yo quisiera hacer una invitación esta mañana y decirte a ti, querido amigo, que no tienes al Señor en tu corazón. Cuando el Señor venga, ¿estás seguro ahora en este momento que te va a llamar a ti? ¿Estás convencido? Porque Él va a buscar a los que le esperan. Y hay una oportunidad en esta mañana para ti. Y es decirle, Señor, abre las puertas de mi corazón para que cuando tú vengas, también me llames a mí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y ojalá que podamos reflexionar y aceptar esta extraordinaria muerte y resurrección del Señor Jesús por toda la humanidad.